Capacitación en tecnologías de la información y comunicación, sistemas de información, estudio de factibilidad. Propósito del aprendizaje: conocer los factores que intervienen en un estudio de factibilidad y determinar el costo-beneficio de un proyecto. Las competencias a desarrollar en esta lección de aprendizaje son: escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. El atributo: maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. La competencia disciplinar: identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. Para comenzar nuestra lección, vamos a hacer el siguiente planteamiento. Adquirir una computadora para mis tareas escolares, ¿qué costo-beneficio me dará? Piénsalo y analiza. ¿Qué debo considerar para adquirirla? Para eso estudiaremos el estudio de factibilidad en el desarrollo de un proyecto. ¿Para qué sirve un estudio de factibilidad? Para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar las mejores decisiones si procede su estudio, desarrollo e implementación. Un estudio de factibilidad también sirve para evitar desarrollar proyectos que no son factibles, para plantear los recursos, es decir, para aterrizar al personal administrativo de sistemas, usuarios, auditores, etc., respecto a las expectativas reales del sistema. Vamos a definir qué es un estudio de factibilidad. Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados. La factibilidad se apoya en tres aspectos básicos: operativo, técnico y económico. El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en cada uno de los tres aspectos anteriores. Objetivo de un estudio de factibilidad: auxiliar a una organización a lograr sus objetivos, cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. ¿Quiénes participan en la etapa? Los usuarios proporcionan los requerimientos del sistema. Los analistas, programadores, jefes de proyecto, director de sistemas, personal de auditoría asegura los controles y seguridad del sistema. Actividades de la etapa del estudio de factibilidad: entender el proyecto, establecer la duración y tamaño del proyecto, determinar el costo y beneficios, determinar la factibilidad del sistema, elaborar un documento con recomendaciones en el cual debe quedar claro si el proyecto es o no factible. El estudio de factibilidad contiene la definición organizada de los requerimientos de información, los recursos requeridos para el desarrollo del proyecto, el análisis de factibilidad, las alternativas de desarrollo y el cronograma de actividades. Vamos a definir los tres elementos de la factibilidad. Factibilidad operativa: establecer si hay disposición por parte del público objetivo y de clientes para usar efectivamente el software y los reportes que podría generar. Se refiere a todos los recursos donde interviene algún tipo de actividad o procesos. Depende de los recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarlo a cabo. Factibilidad técnica: la revisión de la variabilidad técnica referente a los requerimientos computacionales o de sistemas como el hardware, como el software, como los recursos humanos y las herramientas y tecnología. En la factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a los elementos tangibles y medibles. El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse.
La factibilidad económica se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o procesos y o para obtener los recursos básicos que deben considerarse con el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante, ya que a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos. Es lo más difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee. En la parte económica se establecen los costos con los que se incurrirá para el desarrollo de la aplicación, como el hardware, el software, los recursos humanos, las herramientas y los gastos variados que se pueden presentar. Beneficios esperados del proyecto. Con el fin de asegurar la viabilidad del proyecto, todos los beneficios deben ser claramente identificados. Para identificar los beneficios, es aconsejable detectar los problemas del sistema actual y los costos que representan. Si el sistema propuesto elimina el problema o reduce su costo, puede decirse que se tendrá un beneficio en la cantidad en que la actualidad representada dicho costo. Tipos de beneficio de un proyecto. Beneficios tangibles. Son de fácil cuantificación, generalmente están relacionados con la reducción de recursos o talento humano. Beneficios intangibles. No son fácilmente cuantificables y están relacionados con elementos como el impacto sobre los aspectos o mejora en otros procesos de la organización. Ejemplos de beneficios. Mejoras en la eficiencia del área de bajo estudio. Reducción de personal. Reducción de futuras inversiones y costos. Disponibilidad del recurso humano. Mejoras en planeación, control y uso de recursos. Suministro oportuno de insumos para las operaciones. Cumplimiento de requerimientos gubernamentales. Toma acertada de decisiones. Disponibilidad de información apropiada. Aumento en la confiabilidad de la información. Mejor servicio al cliente externo o interno. Logro de ventajas competitivas. Valor agregado a un producto de la compañía. Ejemplo de un estudio de factibilidad de un proyecto informático. Debes de considerar 3 elementos: la parte tecnológica, la parte económica y la parte operativa. En la imagen puedes observar el estudio de la factibilidad económica del proyecto informático, el costo del hardware, cómo, cuántas computadoras se van a utilizar, las características del equipo y los costos correspondientes, el uso de una impresora, qué tipo de impresora y finalmente los costos que implican la adquisición de estos recursos. La factibilidad técnica se refiere a qué tipo de equipo se va a adquirir, la marca y las descripciones de cada una de ellas, considerando cuál de ellas es la más adecuada para el proyecto de informático. Para esta lección, la actividad de aprendizaje es elaborar un mapa conceptual. Deberás guiarte en las preguntas para buscar la información en los recursos proporcionados y construir tu mapa conceptual. Tomando en cuenta lo aprendido, analiza el texto y clasifica las 3 etapas del estudio de factibilidad, colocando parte del texto en cada una de las etapas. La parte técnica, a qué parte del texto se refiere, la parte económica y finalmente a dónde se indica la parte operacional. El proyecto es crear un sistema de facturación en un pequeño negocio. El señor Pérez, que tiene una pequeña tienda de abarrotes, ha decidido actualizar el proceso de facturación que realiza a mano para implementar el uso de un sistema de cómputo. Él cuenta con una computadora marca HP y tiene la paquetería de Office, con las características del equipo de cómputo que observas. Con la ayuda de su nieto, que tiene conocimientos en computación y sabe manejar el programa Excel, considera que estos conocimientos le pueden ayudar a tener un proceso automatizado de generación de facturas, por lo que considera que no tendrá que gastar algún programa especial y con el uso de macros puede generar una aplicación útil. Además, su nieto operaría la aplicación y eso implicaría no contratar a alguna persona extra.
Lo mejor de todo este proceso de automatización será que contará con una base de datos para el almacenamiento de sus productos, creando inventarios en hojas de cálculo y la base de datos de sus clientes, ya que los puede registrar. El documento de la actividad te indica que puedes utilizar la presentación electrónica proporcionada en los recursos, también observar el video y descargar el archivo del texto. Considera los 3 elementos del estudio: el tecnológico, el económico, el operacional. Y para elaborar tu mapa conceptual, guíate de las preguntas construyéndolo con las respuestas. Elige cualquier programa de computadora que se adapte a tu trabajo. No olvides revisar el instrumento de evaluación para este trabajo. De esta manera te habrá quedado claro que un estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión si procede su estudio, desarrollo e implementación. Éxito en tu actividad y que tus nuevos conocimientos sirvan para aplicarlos más adelante.